Te damos gracias, oh Dios, porque no hay uno como tú. Porque tú estás en todas nuestras circunstancias. Tú estás en cada detalle de nuestras vidas. Tú estás siempre que te llamamos. Gracias, Señor, porque tú siempre prestas tu oído para oír nuestras quejas, nuestros lamentos y nuestras alabanzas. Gracias, mi Dios, porque tú eres un Dios que está presente, que no tenemos que ir a buscarte lejos porque tú estás aquí. Tú estás, Señor, para sanar y para salvar. Y sabemos que para ti no hay nada que sea imposible. Que para ti no hay nada, Señor, que no puedas hacer. Y vamos en esta hora suplicándote por esas vidas que están en sufrimiento, por esas vidas que están pasando por pruebas grandes y no encuentran qué hacer. Pero sabemos que tú tienes la medicina para cada mal. Sabemos que tú tienes la respuesta para cada pregunta. Sabemos, Señor, que tú, Padre eterno, no nos ignoras, sino, Padre, que tú nos tienes en cuenta y nos conoces por nombre y apellido. Por lo tanto, te suplicamos, oh Dios, que tú obres y que tú oigas, Señor, el clamor de aquellos que en estos momentos te llaman, Señor, pidiéndote socorro. Tú socorres, Señor, al que está, Padre, quebrantado. Tú socorres, Señor, a aquel, Señor, que grita a ti, clama a ti, pidiendo que ayudes. Señor, tú contestas. Y eso es lo maravilloso, Señor, que sabemos que tú contestas y no permaneces en el silencio. Señor, esos hogares que están pasando por momentos dificultuosos, esos hogares, Señor, que en estos momentos están por destruirse. Esos hogares, Señor, donde hay hijos rebeldes. Señor, esos matrimonios que están a punto, Señor, de separarse. Obra, Señor, en ellos. Da soluciones a sus problemas, Señor. Sobre todo, Padre, te pedimos por aquellos niños que han quedado huérfanos, por los niños que están desamparados en diferentes países. Señor, te pedimos por ellos. Clamamos por especialmente de los hijos de los inmigrantes, Señor. Sé con ellos, papá. Bendícelos, Padre eterno, y da alternativas. Glorifícate de una manera poderosa en medio de tu pueblo, Padre. Y que en esta hora, Señor, la Shekinah tuya caiga sobre este lugar. No solamente aquí, Señor, sino que alcance a todos aquellos, Señor, que están al alcance, Señor, de este mensaje. Que tu palabra, Señor, toque. Que tu palabra redarguya, Señor. Que tu palabra lleve consuelo a las almas. Y que tu palabra sane. Gracias, mi Dios. Amén y amén. Romanos capítulo 8, versículo 27. La palabra del Señor dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Pueden tomar sus asientos. A veces estamos atribulados porque estamos pasando por diferentes pruebas. Todos hemos tenido pruebas. Todos hemos pasado por momentos difíciles. Pero en medio de la prueba tienes que tener mucho cuidado hacia dónde te diriges y qué decisión vas a tomar. Pide dirección y consuelo en medio de tus circunstancias. Cuando todas las circunstancias de tu vida ofrecen un cuadro negativo, entonces hay que esperar a Jehová. Pero lo importante es que esperes y no te impacientes. El apóstol Pablo nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien.
Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. También el apóstol Pablo nos enumera una serie de dificultades con las que nos podríamos encontrar en nuestro caminar en un mundo que Satanás se esmera en controlar y que trabaja noche y día para destruir tu fe cristiana. Porque el diablo no descansa. Él siempre está buscando de quitar la fe. Y que vemos que a través del trayecto de nuestra vida, a través del trayecto de tu vida, vas a encontrar con muchas dificultades y muchas situaciones y retos. Pero como dice el apóstol Pablo, que en Cristo somos más que vencedores. Diga, en Cristo somos más que vencedores. Le servimos a un Dios todopoderoso y no podemos darnos por vencidos. El Señor Jesucristo dijo que en el mundo tendríamos aflicción, pero confiad que yo he vencido al mundo. El Señor Jesucristo venció al enemigo en la cruz del Calvario. Lo venció en la carne, lo venció en forma de hombre. Y Él nos ha delegado su poder para cuando nos encontremos en las pruebas, podamos resistirlas y confrontarlas. No podemos tener miedo, no podemos acobardarnos, sino que tenemos que resistir las pruebas, tenemos que confrontar las pruebas, pero sobre todas las cosas, pongámonos en las manos de Dios. Ponga sus pruebas en las manos de Dios. Mientras vivamos en este mundo, tendremos que enfrentarnos a las pruebas y muchas de ellas son bien difíciles. Pruebas que nos quieren asfixiar, pruebas que tal parece que no tienen salida, como si nos encontráramos entre la espada y la pared y no encontramos hacia dónde dirigirnos. Todos tenemos un enemigo común que se ha dispuesto a atacarnos y usar sus poderes diabólicos y está en contra de nuestro bienestar y que hace todo lo posible por destruirnos. Pero el Señor Jesucristo está a la diestra, Dios Padre Todopoderoso, e intercede por cada uno de nosotros. Y no importa cuál sea la prueba, no importa. ¿Sabes qué? Dios decidió, planeó nuestra redención a través de Jesucristo y ha dispuesto a rescatarnos de las garras de Satanás. Eso lo dispuso Dios. Es palabra de Dios, es promesa de Dios, porque sabemos que su poder nos cubre en medio de las pruebas y nos fortalece para salir triunfantes en medio de ellas. Dios ha obrado en todos los tiempos. Dios ha obrado en todos los tiempos. Dios siempre ha estado en la historia de cada hombre. Dios siempre ha estado en la historia de cada mujer. Dios conoce tu historia. Dios conoce mi historia. Aleluya. Desde que estábamos en el vientre de nuestra madre, desde que dimos los primeros pasos, Dios los conoce. Cuando dijimos papá y mamá, Dios lo conoce. Cuando fuimos jóvenes, Dios también conoce todas nuestras etapas y los conoce de tal manera, amén, que por ese conocer a nosotros, Él sabe cómo tratarnos. Dios, amén, nos conoce de tal manera, gloria a Dios, y sabe cuáles son nuestros lados débiles. Y que en ese conocer, amén, y la comunión que tenemos con Dios, entonces Dios ha diseñado planes para nosotros. Dios tiene planes con tu vida. Él estuvo en la historia de Abraham. La historia de Abraham me llama mucho la atención. Porque si decimos que un hombre a los 75 años puede procrear, nos reímos. Pero vemos a Abraham, un hombre que tenía ya 75 años, ya un anciano
que había perdido la esperanza de ser padre porque su esposa era estéril. Pero Dios se le revela de una manera especial de que iba a tener un hijo. Y le dice que su descendencia iba a ser como la arena del mar. Y iba a ser tan grande que no se podía contar. ¡Qué promesa! A los 75 años y con una mujer estéril. Pero esa promesa no se cumplió rápido. Y a veces creemos que Dios actúe rápidamente porque nos urge que actúe rápidamente. Pero Dios sabe lo que hace en cada una de nuestras situaciones. Dios nunca llega más tarde ni más temprano. Él sabe cuándo habrá de obrar en la vida de tu hijo. Dios sabe cómo va a obrar y cuándo va a obrar en la vida de tu hija. Dios sabe cuándo tiene que obrar en todas nuestras circunstancias. Dios sabe todo. No tenemos que apresurarnos y dejar que Dios se apresure, porque Dios sabe el tiempo. Dios conoce las sazones del tiempo. Dios sabe por lo que estamos pasando. Dios se le revela de una manera especial que iba a tener un hijo y le dice que su descendencia iba a ser grande. Esa promesa no se cumplió como él quería, que era rápido. Por lo tanto, no podemos impacientarnos cuando veamos que nuestras peticiones no son contestadas. Cuando veas que la prueba no termina, decimos: Señor, ¿qué pasa? Ya no puedo con esta prueba, porque pienso que ya todo se va a acabar. Y cuando ya estoy respirando, esa prueba se hace más grande. Señor, ¿qué pasa? ¿Dónde tú estás? Porque pienso y pienso y pienso cómo voy a hacer, cómo voy a decir, cómo voy a actuar en medio de esta prueba. Y creo que ya todo se ha acabado, que está solucionado. Pero qué cosa más grande, viene otra cosa mayor. Señor, ¿qué pasa? Y nos sorprendemos. Señor, ¿qué pasa? En el libro de Habacuc, capítulo 2, versículo 3 dice: aunque la visión tardará aún un poco, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Entonces, cada uno de nosotros, y no sé por qué prueba estás pasando, pero cada uno de nosotros debemos esperar la justa intervención de Dios. No actúes fuera de tiempo, no te le adelantes a Dios. La Biblia dice que el justo vivirá por la fe y que al final de la prueba entonces emergeremos victoriosos. Seguro que sí, porque después de la prueba viene la bendición. La promesa de Dios hecha a Abraham se cumplió cuando Abraham tenía 100 años. Abraham con 100 años, con un recién nacido en sus manos, tratando de cargarlo, de callarlo. 100 años. Y Sara también jorobaíta, también bien ancianita, también tratando de alimentar al bebé. Gloria a Dios. 100 años. Nace Isaac cuando Abraham tenía 100 años. Y Abraham estaba feliz, un viejo feliz con un niño en las manos. Él estaba feliz. Estaba contento. Ya podía tener un hijo. Cuando ya las esperanzas se habían terminado. Cuando las esperanzas se nos terminan, entonces podemos ver un milagro. Entonces podemos ver la mano de Dios obrando. Y Dios le da un hijo y venía. Y él veía cómo crecía ese muchacho. Con qué adoración, con qué cariño. Él trataba a aquel muchacho a medida que él crecía. Cuando lo veía el muchacho correr, cuando el muchacho venía hacia él y lo abrazaba, oiga, qué contento se encontraba Abraham. Isaac era la niña de sus ojos. Pero él no pensaba, ni nunca se imaginó que iba a pasar por una prueba que lo iba a llevar al fondo, a la profundidad del sufrimiento y el dolor.
que su alma iba a ser golpeada por el dolor más grande que pueda sentir un padre. Máxime que su hijo Isaac era el hijo de la promesa y era su adoración. ¿Qué pensaba Abraham? La aflicción de Abraham tenía que haber sido terrible. Es la aflicción de un padre cuando pierde un hijo. Es la aflicción de una madre cuando ve a su hijo en la tumba. Es la aflicción que llega hasta estrangularnos, hasta los tuétanos, hasta lo más profundo. Cuando creemos que nuestro corazón se comprime y parece una ciruela. ¿Qué sufrimiento le esperaba a Abraham? Aleluya. Pero Dios siempre nos ilumina, nos alumbra cuando vemos que todo está oscuro. Cuando vemos que ya no hay esperanzas, que ya todo está oscuro, decimos ya no más, ya no se puede hacer nada. Cuando el sufrimiento nos lleva a la oscuridad profunda, a un fondo, al fondo, a un hoyo sin fondo, a lo último. Cuando estamos pasando por tales o cuales pruebas, yo quiero decirte y quiero decirte que aunque estés llorando, que aunque estés sufriendo, que aunque creas que nadie te entiende tu dolor o entiende tu dolor, aunque no hay palabras humanas que te consuele, yo quiero decirte que Dios nunca se olvida de nosotros. Él siempre está. Y muchas veces hemos pasado por pruebas angustiosas. Y algunos dicen, Señor, ¿por qué no haces algo? Como aquella mujer que su niño se estaba muriendo allá en Medical Center de Nueva York. El niño era pequeño, se estaba muriendo, no le daban esperanzas. Yo conocí a esta mujer, no le daban esperanzas. Y ella se arrodilló en el pasillo del hospital. Y en medio de todo el mundo, de la gente que pasa, doctores y enfermeras, empezó a clamar y gritar, Señor, ¿por qué no haces algo? Señor, ¿dónde tú estás? Señor, ¿por qué no sanas a mi hijo? ¿Por qué no lo levantas de ese lecho que solamente lo que le espera es la muerte? Y los gritos de aquella mujer se oían por todo el hospital. Pero Dios la oyó. Dios oye cuando clamamos. Dios oye cuando le creemos. Dios obra en lo imposible para que su nombre sea glorificado. Y aquella mujer retó a Dios. Le devolvió la vida a aquel muchacho. Pero el muchacho creció. Se envolvió en las drogas. Y el hijo de la hermana Mary, así se llamaba, un día, andando con el hijo del pastor que ella iba a la iglesia, subiendo las escaleras de un edificio, vinieron unos muchachos y lo mataron. Lo mataron. El muchacho se había envuelto en drogas. Lo mataron. Yo fui a ver el entierro. Y él decía, Señor, ¿por qué pasó esto? Y el Señor le dijo y le contestó a través de sueños. Por eso no quería devolvértelo. Por eso no quería levantártelo.
pero me suplicaste y yo obré. Dios sabe cuándo hace las cosas. Vamos a aceptar la voluntad rabashanda de Dios. Dios sabe cuándo Él hace las cosas. A veces somos atacados donde más nos duele. Y pasamos por horas críticas de crisis y pruebas que tal parece que vamos a decaer, que no nos resistimos. Especialmente en caso de una pérdida, un fracaso personal, o debido a algo que nos causa pena o dolor. Ese es el momento de poner nuestra fe en Dios y su palabra. Ese es el momento de poner nuestra fe en acción. Y entonces así podremos vislumbrar el final glorioso de todo lo que nos acontece a través, amén, a través de nuestra vida. Que todo lo que nos acontece a través de los ojos de Dios, todo será, amén, para un propósito. Dios tiene propósitos para nosotros. Y que no solamente podemos ver a través de los ojos de Dios el problema, sino que vamos a ver el final glorioso de la manifestación de Dios resolviendo el problema. Y esto nos hace adorar y alabar a Dios aún en medio de las peores circunstancias. A veces Dios permite que pasemos por crisis, pero su propósito es para fortalecernos, para disciplinarnos, para que entremos a nuevas dimensiones de poder. Y todo esto lo estaba haciendo en la vida de Abraham. Isaac era el único descendiente y Dios le da ese hijo y ahora le pide que lo sacrifique. Pero ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Se lo da y ahora le dice que se lo sacrifique. ¿Y por qué Dios le había dicho que su descendencia iba a ser como la arena del mar o las estrellas? Pero Dios probó la fe de Abraham y su entrega a él. Fue probado al máximo, al máximo. Y le dice: toma ahora tu hijo único, Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahora en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Oiga, sacrifícamelo, lo único que él tenía. Dios le ordenó que hiciera algo totalmente contrario al sentido común, a su amor paternal y a su esperanza de toda la vida. En el relato de Abraham podemos observar tres grandes pruebas de su fe: el llamado de separarse de su tierra y parentela y salir sin saber a dónde iba; la necesidad de confiar en Dios para la promesa del pacto sin ver el cumplimiento de esa promesa después de 25 años; y luego la orden de que sacrificara a Isaac, el hijo prometido. Entonces era el amor de Abraham por Dios mayor que su amor por otros y de su propio hijo. Oiga, esto fue muy difícil. ¡Qué prueba! ¡Qué prueba! Dios obligó a Abraham a enfrentarse a sí mismo. Dios no quería la muerte física de Isaac, porque más tarde condenó el sacrificio humano como un terrible pecado. Pero Él quiso probar la dedicación de Abraham, porque había idolatrado a Isaac. Abraham le obedece. ¿Qué tal? Si a usted se le aparece una prueba como esa, dice: no, Señor, ¿cómo va a ser? ¿Cómo tú me dices eso? ¿Para qué me lo diste? Y empezamos a argumentar: no, tú no puedes hacer eso. Mas sin embargo Abraham se levanta temprano, porque el mandato era, amén, concluyente, y no admitía discusión. Lo que Dios hace no admite discusión, porque Dios sabe lo que hace. Y Abraham actúa con diligencia y se levanta temprano, prepara el sacrificio, y es probable que no le dijera nada a Sara. Se fue calladito y no le dijo nada a Sara de lo que iba a hacer.
dejó a sus siervos a cierta distancia para que no le interrumpiesen en esta extraña oración. Y así también, cuando Cristo entró en agonía en el huerto, tomó consigo a 3 de sus discípulos y dejó el resto a la entrada del huerto. No quería que nadie le interrumpiera. Aleluya. ¿Cómo se sentiría Abraham? Tomó la leña. Cuando toma la leña diría, oh my God, esto es para encender el fuego, para ofrecer a mi hijo. Pero él tomó la leña. Tomó la leña, aleluya. Gloria a Dios. Y luego toma la leña y no la lleva a él, sino que toma la leña y la pone en los hombros de Isaac. ¡Qué terrible! Isaac cargando la leña para su propio sacrificio. ¿Cómo sentiría Abraham en cada una de estas circunstancias? En cada una de estas circunstancias. Pero tiene que llevar un cuchillo y tiene que llevar el fuego. Y a medida que iba caminando con Isaac para el lugar del sacrificio, lo hacía como si fuera un sacrificio corriente. Pero ¿cómo estaría el corazón de ese padre? ¡Qué prueba, hermanos! ¿Cómo estaría el corazón de ese padre? Cuando Isaac le dice, Padre, llevamos el fuego, llevamos la leña. ¿Y dónde está el cordero? ¿Cómo iba a pensar Isaac que iba a hacer las veces del cordero? Pero Abraham no se atrevía a decírselo. No se atrevía a decirle que él no tenía que sacrificarlo, que él tenía que enterrar el puñal. Y sigue caminando con su hijo. ¿Qué pregunta más grande para Abraham? Podemos pensar que esa prueba taladría el corazón de Abraham, destruiría, rompería el corazón de Abraham. Esa pregunta penetraría en el corazón de aquel padre más profundamente que el cuchillo que le iba a clavar a Isaac. Pero saca fuerzas de lo más profundo de su corazón y le dice al hijo, no te preocupes, hijo, no te preocupes, porque Jehová proveerá. Él estaba siguiendo o está hablando un lenguaje de obediencia y de fe. Abraham sigue hacia adelante con su santa obligación. Y después de haber caminado 3 días, fatigado, acuérdense que ya tenía ¿cuántos años? Si tuvo a Isaac, ya él era un muchacho, tendría alrededor de 113 años por ahí, si no más, póngaselo ustedes. Pero estaba fatigado. Pero lo más terrible era que caminaba con un corazón abrumado por la pena. No hay cosa que más canse, que más destruya cuando estamos pasando por momentos de aflicción. No hay algo más que destruya a la persona cuando está en sufrimiento. Y Abraham estaba abrumado por la pena. Y llega al fatídico lugar. Oiga, llegó por fin al sitio del sacrificio. Y empezó a arreglar la leña, a edificar el altar. Quizás lo hizo lentamente. Quizás con lágrimas. Era el altar más triste
que había construido en su vida, siendo que anteriormente él había sacrificado a Jehová. Compone la leña, esa leña que ha de arder en la pira funeral. Y ahora le va a decir a su hijo la asombrosa noticia: Isaac, tú eres el cordero que Dios ha provisto. Tú eres el cordero que hay que sacrificar. ¡Ja! ¡Qué valor! ¡Qué prueba! ¡Qué posición más difícil! Gloria a Dios. Isaac no hizo intento de escapar ni resistencia, porque Dios lo tenía todo en control. Y pienso yo de que Isaac no se reviró, porque no era tan fácil que su padre lo atara para quemarlo, matarlo y quemarlo. No era fácil para aquel muchacho. Pero yo pienso que la presencia de Dios puso en control, tomó en control, mejor dicho, a Isaac. Dios tomó control del muchacho. Isaac lo obedeció. Cuando estamos pasando por momentos peligrosos, Dios siempre va a tomar control de la situación. Cuando pasamos por momentos de peligro o lugares de peligro, Dios nos dará la suficiente confianza de que Él habrá de obrar a tiempo. Allí hubo un milagro, algo estaba sucediendo, un padre afligido, un padre destruido, amén, y un Isaac obediente, controlado por Dios. Su padre lo ata. Pienso yo, ¿cómo estaría el corazón de Abraham cuando ataba las manos de su hijo? Aquellas manos que frecuentemente se levantaban para que él lo bendijera. Después de atarlo, lo coloca sobre el altar y pone la mano en la cabeza del sacrificio. Entre torrentes de lágrimas, levanta los ojos al cielo, pero también levanta el puñal y extiende su brazo. Fue un acto de fe contemplado por Dios, los ángeles, por los hombres. Esta obediencia de Abraham al ofrecer a Isaac es una vida representación del amor de Dios hacia nosotros, al entregar su hijo unigénito por nosotros en sacrificio de holocausto y de expiación por nuestros pecados. Este relato parece muy triste, ¿verdad que es triste? Este relato parece muy triste. Parecería precipitarse hacia el más trágico final. Pero de repente se rasgan las negras nubes. El sol hace paso por entre ellas y aparece ante su vista la escena más espléndida. Amén. La mano que había herido ahora cura y levanta. Isaac es rescatado. Y el mandato dado solo fue para probar a Abraham. Por eso la orden ahora es revocada y se oye la voz de Dios dando otra orden. Dice: Abraham, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Aleluya. Justo a tiempo. No extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo unigénito. Génesis capítulo 22. Amén. Nos habla acerca de cómo Dios provee en el momento preciso. Génesis 22 versículo 13 dice: entonces alzó Abraham sus ojos
Y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar: Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez del cielo, y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está en la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste a mi voz. Y volvió Abraham a sus siervos, y se levantaron y se fueron juntos a Berseba, y habitó Abraham en Berseba. Aleluya. Qué experiencia. Qué prueba. Qué prueba. Qué prueba. De la prueba de que Dios sometió a Abraham se aprende que a veces Dios prueba la fe de sus hijos. Aprendemos que tenemos que confiar en Dios, porque siempre Él proveerá con su presencia. Él siempre demostrará su amor. Amén. Que Él obrará en cualquiera de nuestras circunstancias, si estamos dentro de su voluntad. Que Dios siempre nos fortalecerá en la prueba. Esto quiere decir que cuando estés pasando por pruebas, no dudes de Dios. No dudes de Dios. Créele a Dios. Aleluya. La duda trae agonía en el corazón. La duda trae desesperanza. La duda trae angustia. Recuerda que Dios siempre va a estar en control de todo. Que la grandeza y el poder de Dios y la realidad de Dios en nuestra vida nos ayudará a pasar las pruebas más grandes, no importa cuáles sean. Y que en las pruebas no podemos declararnos que estamos derrotados. No, de ninguna manera. Cada prueba tiene un propósito. Dios siempre proveerá la solución de nuestras necesidades y nuestros problemas. Dios tiene la solución a tus problemas. Él tiene la solución a tus problemas. Dios cumplirá lo dicho por Él. Y no podemos tirar por la borda nuestra confianza. Dios recompensará la fe firme. Hay que tener confianza en las circunstancias adversas. El salmista dice: en Dios solamente, no dice en el hombre, no dice en el dinero, dice: en Dios solamente está callada mi alma, callada. Amén, mi alma, amén. Dice el salmista: mi alma está acallada, está cerca, está atada, está con Dios, reposa en Dios, dice el salmista. Él es mi salvación. Él es mi roca donde puedo sostenerme. Él es mi refugio. Mi alma solamente en Él reposa, porque Él es mi única esperanza. La Biblia dice: guarda silencio ante Jehová. Guarda silencio. No le argumentes. Guarda silencio ante Jehová y espera con plena confianza, porque Jehová oye continuamente, todo el día y toda la noche, especialmente en la adversidad. Aguarda en Él solamente, afinando tus oídos, y escuchas la voz del Espíritu para recibir la manifestación de su bondad. Y no, sobre todas las cosas, no te desesperes. Cuando esperamos en Él, recibimos fuerza en nuestras pruebas y nos regocijamos en la salvación. Lo importante es creerle a Dios. Miramos las pruebas de la otra gente, de las personas que nos rodean, y cuando miramos las nuestras son pequeñitas.
Cuando tú ves la historia de mucha gente y lo que está pasando tanta gente alrededor tuyo y tú miras tuyas, sé verdaderamente que lo que yo tengo no es nada. Primeramente, porque en tus pruebas tú tienes esperanza que Dios te va a ayudar, te va a sostener. Que en tus pruebas Dios se va a glorificar. Y que en tus pruebas, amén, Dios responderá. Y que te va a acercar más a Dios. No te desesperes, sino que en tus pruebas alaba a Dios. En tus pruebas busca el rostro de Dios. Ha venido mucha gente con unas pruebas tan tremendas. Y yo empiezo a analizar las pruebas de cada persona, los problemas de cada persona. Y salgo a la ilusión que estamos viviendo un mundo sufriente. Es un mundo que llora mucho. Que hay muchas lágrimas, que hay mucho sufrimiento. Pero una cosa sí yo sé, que cuando conocemos la palabra de Dios, amén, podemos poner nuestras lágrimas en la redoma de Dios y recibiremos consolación. Que Dios está allí para enjugar nuestras lágrimas. Que Dios está para poner refrigerio en nuestras vidas. Que Él está para pasar el sedante de su santo y divino Espíritu y regenerar todo lo que ha sido destruido por el dolor. Que tenemos un Dios que responde. Amén. Que cuando tú estás desesperado y no encuentras qué hacer con una situación que tienes, ¿y ahora qué hago? Y estás desesperado, desesperada, y no sabes qué camino tomar. No sabes qué hacer. Y es posible que entres quizás a una depresión terrible, a un estrángulo, y digas: ya no quiero saber nada más. Me voy de mi casa, dejo a mi familia o dejo mi trabajo. Me siento solo, me siento sola. Y te envuelves en problemas de una clase, de otra índole, cuántos problemas. Y dices: estoy hastiado de la vida. Mas sin embargo, el Señor Jesucristo nos ofrece una esperanza. El Señor Jesucristo nos da solución. Él dice que pongamos nuestras cargas en Él. Que descansemos en Él. Descansa en el Señor. Descansa en el Señor. Nos preocupamos tanto y tanto y tanto, y miramos el tamaño del problema y queremos, amén, tratar de tomar ese problema y resolverlo inmediatamente, porque creemos que nos morimos, que todo se acaba. Pero en vez de tratar de resolver el problema, pasando una situación de crisis, momentos difíciles, quizás estás ofuscado, tus pensamientos están obstruidos, no tienes la capacidad para decidir. La Biblia dice: quedaos quietos y reconoced que yo soy Jehová. En otras palabras, deja el problema en mis manos. Deja el problema en mis manos. Reconócelo, porque eso tiene un significado diferente de acuerdo a cómo la adaptes. Reconócelo. Dios está allí siempre. Reconócelo en todos tus caminos, en todo lo que hagas. Aleluya. Porque Dios no nos va a fallar. Dios va a contestar. No importa lo grande que sea la prueba. Para Dios no hay pruebas grandes ni pequeñas, cosas grandes y pequeñas. Para Dios todas las cosas son posibles, y Él proveerá la solución. Él proveerá la solución. Solamente espera y aguarda en Jehová.
puestos de pies. ¿Qué te pide Dios? Amar a Dios es hacer justicia. A ver, ¿cómo vas a enfrentar tus pruebas? ¿Con ira? ¿Con dolor? ¿Cómo la vas a enfrentar? ¿Con coraje? No. El salmista dice, pacientemente esperé en Jehová. Vamos a ver que Dios haga. Padre, te amamos, te glorificamos, te damos gracias, Señor, porque tú siempre intervienes. Y yo te suplico en esta hora que tú intervengas en cada situación de tus hijos, que aquellos que están pasando por pruebas difíciles puedan entender que para ti no hay nada difícil, puedan entender que tú estás para solucionar. Padre, glorifícate, Señor, y bendice a tu pueblo. Gracias, mi Dios. Amén y amén. ¿Habrá alguna vida en esta noche que dice, yo estoy pasando por una prueba y no encuentro solución? ¿Habrá alguna vida en esta noche que dice, estoy pasando por una prueba y no le encuentro solución?